Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Por eso nos permitimos recordaros algunas cuestiones importantes. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecer esas enfermedades cardiovasculares. Algunos factores no son modificables, como la edad o los antecedentes familiares, pero hay otros sobre sí que podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo, y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Abrimos ya el tercer bloque de estos intocables en Distrito Televisión. Realmente es el segundo gran argumento del día, porque yo creo que Perdiguero tiene bastante razón cuando dice que quizá le concedemos demasiada importancia a las tonterías de don José Félix Tezanos. Tonterías, digo irónicamente, si no fuera por el dinero que nos cuesta, porque el CIS, y no tiene un presupuesto menor, es un instituto público. Vamos a hablar de Vox. No todo el mundo, pero hay quien piensa, y no son pocos, que el partido que dirige Santiago Abascal pues ha entrado ya en la diana de algunos medios progresistas, de algunos medios de izquierdas que a temporadas le han ensalzado y ahora pues inciden en una situación que es bastante evidente y que no puede negarse. ¿Cuál es la de una cierta planicie en sus perspectivas electorales, en la que ha entrado su formación, o esta formación, tras unos resultados en Andalucía que, si no han sido decepcionantes, porque obtuvieron 100.000 votos más, pero pues han sido muy inferiores a lo esperado, con 2 escaños más, 100.000 votos más, pero claro, es que hubo quien llegó a decirle a doña Macarena Olona, y sabemos de lo que hablamos, o a presentarle alguna encuesta, que no sé dónde la habrían sacado, en función de la cual, antes de iniciarse la campaña, pues
podía obtener hasta 25 escaños del Parlamento andaluz. A mí aquello siempre me pareció una barbaridad y una tomadura de pelo. Pero bueno, digo que la salida de Macarena Olona de Vox, tras ese agridulce resultado andaluz, pues ha ido desatando con el paso de las semanas una cierta tormenta, no sé si pequeño aguacero o tormenta en la formación verde. Unos la acrecientan, otros dicen que no es para tanto, y a los rumores acerca de si Olona, Macarena Olona, que la ven en sus imágenes de archivo, va a montar otro partido político o no, pues se une en las últimas horas un cierto tsunami que ha generado un programa de La Sexta, Salvados, conducido por Gonzo, en el que, bueno, pues algunas personas, como don Juan Jara, ex vicepresidente de la formación que preside Santiago Abascal y al que vamos a saludar en unos minutos, pues han cuestionado ciertos procedimientos internos de la formación política que preside Santiago Abascal. ¿Cuál es su democracia interna? El hecho de si el señor Abascal ha sido elegido o ha sido votado o no, y algunas cuestiones más que tienen incluso que ver con su financiación. Don Juan Jara, ex vicepresidente de Vox. Muy buenas noches. Don Eurico y compañía, buenas noches. Me alegro mucho de saludarte, Juan. Hacía muchísimos años, bueno, muchísimos tampoco, pero hacía unos cuantos años que no coincidíamos tú y yo, y bueno, pues es un gusto el saludarte. Juan, la que habéis liado. Te lo digo en el mejor sentido de la palabra, por empezar la conversación por algún lado, ¿no? La que habéis liado, digo, porque se ha generado una polvareda no menor y el negarlo pues sería absurdo. Fíjate, Eurico, que realmente yo no he dicho nada en La Sexta que no haya dicho antes en muchos otros foros, todo aquel que ha querido oírme, ¿no? En relación con mi salida de Vox y con aquellos años que por un lado eran una enorme esperanza para muchos españoles, pero para unos cuantos desde luego ha sido muy decepcionante. O sea que realmente es algo nuevo, a lo mejor para la gran opinión pública, pero es algo que venimos denunciando, en fin, habitualmente desde hace años. Juan, ¿cuál es, de todas las denuncias que bueno, pues, se vertieron anoche o se evidenciaron anoche en el programa de La Sexta, que por otra parte no son nuevas, es decir, determinados medios, hay libros por ahí, hay un libro de marzo de Miguel González que se llama Un periodista del país, 30 y tantos, 40 años el diario El País, Vox S.A., Vox Sociedad Anónima, en el que bueno, ya recogía muchas de las cuestiones que anoche se vertieron en el programa Salvados. ¿Cuál de ellas te parece a ti particularmente más grave? Según vosotros o según las personas que ya no estáis en el partido de Abascal, la falta de democracia interna de Vox, el hecho de que Abascal no haya sido nunca votado, es verdad, yo nunca recuerdo ninguna votación, podríamos entrar también otros partidos, en Podemos y algunos otros, o el tema de que algunas partes de su financiación, sobre todo, yo confieso que no vi el programa entero, pero sí he leído el libro de Miguel González y además, hombre, yo es que como he visto a Vox nacer, pues en fin, lo que me extraña es que hay algunas cuestiones que todavía no están siendo comentadas, sin tomar parte, que no estoy en esta mesa para tomar parte, ¿no? Algunas cuestiones de la financiación que, en opinión de algunos, no están suficientemente bien explicadas, cuáles son, por ejemplo, determinadas donaciones que el partido recibía de particulares hasta 2018. ¿Qué es lo más grave, en vuestra opinión, tu opinión? Bueno, yo no puedo hablar por el conjunto de los participantes en el programa, lógicamente, ¿no? Desde mi punto de vista, tú has mencionado la mayoría de los problemas. Yo diría que el resultado o la impresión que queda en la retina del español medio, del que está trabajando todo lo que puede y ganando lo máximo que puede y no es suficiente, para la inmensa mayoría de los españoles, la sensación que yo creo que queda en la retina es un mosaico de malas prácticas, contable, de democracia interna, de falta de transparencia, de una cierta violencia institucional interna que hacen como un aguafuerte de olla, pues que, en fin, independientemente de la puesta en escena que se pueda hacer en los fines de semana festivos, después, a la hora de tomar una decisión electoral, pueden perjudicar seriamente las opciones del Vox dirigido por Abascal. Porque yo creo que lo que se traduce es que a lo mejor ese proyecto en otras manos pues estaría en mejores manos, ¿no? Juan, le preguntaba yo el otro día a una persona que ha tenido una altísima responsabilidad en Vox y que ya no la tiene,
No sé si, a lo mejor no es quién estáis pensando, quién están ustedes pensando, ¿eh? ¿Quién toma las decisiones en Vox? Porque en función del partido, es decir, muchas veces los partidos, que son organizaciones muy verticales, etcétera, donde hay un líder supremo o una líder suprema, no es el caso, bueno, ahora sí, la señora Arrimadas, pero muchas veces, bueno, pues hay unas cúpulas más o menos amplias y tal. La contestación que se me dio fue: Abascal es el líder supremo y todo pasa por él. Y en Vox no se mueve un papel sin que lo autorice, no ya lo sepa, lo autorice Santiago Abascal. ¿Eso es así, Juan? Eso ha sido y es así. Es decir, Abascal y sus 2 o 3 personas de confianza son los que toman todas las decisiones y desde luego todas las importantes. Vox tiene ya una cierta estructura y por lo tanto a lo mejor hay cuestiones más operativas que pueden estar protocolizadas o pueden estar semiautomatizadas, pero realmente todo lo relevante pasa por las manos de Abascal, lo cual lo señala como responsable final de todo lo bueno o malo que se pueda producir alrededor de la calle Bambú. ¿Por qué razón, Juan, hay un Sanedrín, una cúpula tan pequeña en Vox comparado con los cuadros directivos de otras formaciones políticas? ¿Porque no hay cuadros medios, como se ha criticado en más de una ocasión ya desde hace tiempo a este partido, o porque en verdad no se ha querido extender ese poder que se ejerce sobre la organización y que al final lleva años recayendo? Me refiero sobre todo desde su eclosión electoral en diciembre de 2018 en Andalucía, que recae sobre muy pocas personas. Porque es verdad que, visto desde fuera, Vox, pues fuera de 5, 6, 7 grandes cabezas, que además son las figuras más conocidas y más representativas, debajo parece que bueno, hay una organización muy amplia, con muchos militantes, que ha ido creciendo en los últimos años, gente por auténtica devoción y por pasión por su programa, y otra gente, pues como le pasa a otros partidos, como le pasó a Ciudadanos, como le pasó al Partido Popular en algunos segmentos de su historia, pues que se arriba el olor de las sardinas, ¿no? Pero digo, debajo de esa cúpula no parece que exista una articulación de cuadros intermedios muy amplia o muy conocida. Bueno, necesariamente en una institución como Vox, con 52 diputados, tiene que haber gente preparada y gente con capacidad de tomar decisiones. No me cabe duda. Hay diputados regionales, hay, en fin, concejales ilustres, puedo conocer alguno. Entonces, parece digamos, un poco insensato pensar que no hay nadie con capacidad de tomar decisiones más allá del propio César, ¿no? Eso realmente creo que no se le escapa a nadie, aplicando un poco de sentido común. Por otra parte, en mi opinión, yo creo que obedece a un diseño deliberado donde otras cuestiones, como por ejemplo la falta de votación de datos de los ayuntamientos o parlamentos regionales, se decide todo desde la calle Bambú y allí, pues lógicamente, el César máximo es a Santiago Abascal. O sea, yo creo que es un diseño muy de Abascal por su forma de ser, por su forma de entender la política, por su personalidad. Conozco las razones últimas, pero no es fruto de la casualidad y yo creo que talento soterrado debe haber y gente estupenda y honrada tiene que haber, indudablemente. Juan, la última, que no te quiero robar más minutos a estas horas de la noche y te agradezco mucho que nos hayas atendido el Distrito TV, Los Intocables. ¿Te han zumbado mucho los oídos desde anoche? ¿Te ha sonado mucho el teléfono o lo normal? Tú ya me entiendes. La verdad es que me han sonado el teléfono como 6 veces más de lo normal. Está dedicada a mi familia, a mis pacientes y estoy un poquito alejado de los focos. Pero bueno, realmente creo que hago lo que debo, que es decir lo que sé y lo que pienso y lo que he vivido, porque España no se merece un gobierno que le mienta o que la corrompa más de lo que ya lo tiene. O sea que creo que tenemos que cada uno hacer en nuestro metro cuadrado lo que corresponde, ¿no? Y en este caso es decir verdad, y más. Juan Jara, ex vicepresidente de Vox, me alegro mucho de verte reencontrado en esta mesa de Los Intocables de Distrito Televisión, amigo. Cuídate mucho y espero que no sea la última vez que nos honres con tu presencia. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo, don Eurico. Un abrazo, Juan. Don Rubén, háblame usted el corte. Vox tiene, efectivamente, aquí hay algunas certezas, que hay gente que nos está viendo que no le gustará esto.
pero lo siento en el alma, pero ciertamente aquí se apuntan algunas cosas que son ciertas, ¿no? Y es que hace falta una estructura, hace falta unas capacidades que no ha desarrollado ahora mismo el partido y ya tiene una serie de años también. O sea, que hay de implantación que lleva más de 4 con diputados autonómicos en Andalucía. Entonces, pues bueno, en las municipales yo ya lo pronostico, van a sudar tinta. Alfredo Perdiguero, bueno, yo te intuyo, daros un barniz o un atisbo de optimismo con respecto a vos y sobre todo porque, hombre, vamos a ver, aquí hay una cuestión, independientemente de que se sea más o menos partidario, como diría don Pío Cabanillas si resucitara, en política, como en la vida, como en comunicación, nada es casual, todo es causal. Hombre, a mí me llama la atención que esto en las últimas semanas de repente haya aflorado como las setas después de un día de lluvia. Algo se está moviendo. No sé muy bien de dónde ni a dónde nos va a llevar, no solo a Vox, sino a todos. Pero esto no es casual, ¿eh? Voy a hacer 3 reflexiones en voz alta. Primero, no veo la secta porque me da urticaria, me da asco y vergüenza en algunos casos, que en lugar de sacar tema de Bildu, tema de ETA, socios del gobierno, asesinos que han matado casi 1.000 españoles, que han dejado casi 3.000 españoles heridos, son capaces de sacar esto que dices tú, que has dicho, algunos medios de izquierdas y mal llamados progresistas. Es decir, se preocupan de lo que siguen llamando desde el gobierno la extrema derecha, cuando nadie es capaz de decir por qué es una extrema derecha, ¿vale? Por tanto, ahí lo dejo para que cada uno opine como quiera, cada uno vaya con la suya. Tú sabes que yo arrastro, por desgracia, no por desgracia, porque estoy muy orgulloso de ello, Santiago Abascal me llamó en su momento para ocupar el número 5 de la lista con él. Lo sé. Y esto de es candidato de Vox lo iban arrastrando los medios del preescolar, el público. Esta gentuza que son tan sectaria y extremista que simplemente tocan lo que le quieren tocar, y eso de es candidato de Vox no dejan de tocarlo. E incluso el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, abogado de las FARC, un saludo, iba a decir un taco y no te lo voy a decir porque no te voy a dar esa cancha. Soy el único policía, la única persona que me ha nombrado hasta en 3 ocasiones en la Comisión del Congreso de Interior, con mi nombre y apellidos, Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía Nacional, y dijo lo que dijo por ser ex candidato de Vox. Yo yo no puedo opinar porque, ya digo, no vi el programa, ni voy a opinar porque, mira, cuando a mí Santi me dice que llame a Rocío para, después de esa mayoría absoluta que sacó Rajoy, que sigo diciendo que fue la peor mayoría absoluta o la mayoría absoluta más perdida en España, porque evidentemente todo lo que dijo que iba a hacer no hizo ni la coma primera, y Rocío contrató a un consultor para hacer la lista de la Comunidad de Madrid. El consultor nos hizo una entrevista a cada uno, opinó como quiero y nos colocó en orden según le parecía a él. Y yo creo que Rocío fue independiente para hacer la lista de la Comunidad de Madrid. Salvaguardando eso, Eurico, no te puedo decir más nada de Vox. No he estado en la infraestructura, no he estado en el poder, por tanto no puedo opinar. Hablo de mi propia experiencia. Ha quedado claro. Don Juan Peña, bueno, yo te doy la palabra porque te la tengo que dar, porque es el orden que llevamos todo el programa, aunque a lo mejor me dices, y tendría su lógica, que desde el Partido Popular no vais a opinar de los procesos internos de otras formaciones. Dime lo que te dé la gana. Efectivamente, pues tampoco conozco yo la estructura de Vox ni cómo funciona, y no soy quien, como miembro del Partido Popular, ni como diputado, de valorar lo que pasa en el seno de Vox. Yo lo que sí digo que el debate interno es bueno muchas veces, que la discusión y la discrepancia dentro de los partidos políticos es buena y muy fructífera. Y yo le animo a todos los partidos que la hagan. En el Partido Popular la hacemos y funciona, y somos muchos de su padre y su madre, y funciona, ¿no? Pero bueno, yo solo deseo que arreglen sus discrepancias y que por el bien de la democracia y de echar a Sánchez de aquí se arreglen. Le voy a dar la palabra a Asier Rivera y después a Pedro Luis Pedrosa, pero antes quiero introducir en este punto una declaración, un corte, que es de esta mañana, rueda de prensa, pues la habitual, del vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, que se refería precisamente, se refería a muchas cuestiones de actualidad política nacional, no nos caben todas, pero se refería precisamente a ese programa en concreto de anoche de Salvados en la Sexta. Vamos a escuchar, si lo tenéis por ahí preparado, a Jorge Buxadé. Yo, la verdad es que poco puedo decir. Hace pocas horas nuestro presidente Santiago Abascal en una cadena de televisión ha podido contestar ante ello. Es la reacción también de esa mafia mediática ante
el hecho de que dijimos que habrá que ver que se trata de una concesión del espacio de la radio y televisión pública. En la medida que son concesionarios, tienen toda una serie de obligaciones y responsabilidades, entre ellas, por ejemplo, garantizar el pluralismo político y el pluralismo democrático. La reacción de esa mafia mediática, ya sabemos quién dirige La Sexta, Antena 3 y ese grupo mediático, ha sido pues un programa falsario, manipulador, lleno de calumnias y de engaños. En cuanto a las acciones, yo creo que, y lo aprendí hace tiempo, y es que no tenemos que perder ni un solo minuto en apedrear a los perros que ladran en el camino. Nosotros seguimos adelante, seguimos trabajando muy unidos, muy fuertes, muy preocupados por todos los, entre otras cosas, los temas que he hablado hoy y muchísimos otros, que es a lo que nos debe, es a lo que nos tenemos que dedicar en todos nuestros ámbitos institucionales y orgánicos. Por desgracia, el panorama mediático en España no es un panorama donde haya libertad, donde haya pluralidad y donde todas las opiniones sean bien representadas. Y es doloroso ver una empresa que es concesionaria que ataca de esta forma tan vil a un partido político. Pero que no se piensen que nos vamos a chantar, seguimos más fuertes que nunca y vamos a dar la batalla por la libertad y el pluralismo, esa libertad y ese pluralismo que ellos rechazan. Bueno, he seleccionado yo este corte de Jorge Buxadé, me he escuchado la rueda de prensa entera, porque aquí venimos con los deberes hechos, y me han parecido a mí bien estos 2 minutos y pico, que yo creo que resumen no solamente su opinión acerca del programa de anoche, sino, si le leéis entre líneas, sobre muchas más cosas. Dicho lo cual, Buxadé tiene una cabeza excelente, es abogado del Estado, como Macarena Olona también, por cierto. Asier, bueno, él da, y además... Es decir, comunica muy bien, desde el punto de vista de la comunicación política, da una imagen de unidad, de firmeza, etcétera, etcétera y tal. Pero, hombre, yo llevo 32 años mirando esto. A mí me da la sensación de que yo les mentiría si no les trasladara la opinión, y os lo pregunto a vosotros, Asier y después Pedrosa, que también sabe de esto lo que no está en los escritos, de que un cierto nerviosismo hay. Bueno, Vox... Yo creo que ha sabido capitalizar muy bien muchas veces los ataques mediáticos de ciertos sectores de medios de comunicación que están muy posicionados políticamente, y eso en el fondo le ha venido bien. Realmente ahora está como recuperándose tras haberse quedado algo groggy después de todo el proceso que supuso pues, la salida de Olona, en lo que a mi juicio parece un error estratégico bastante grave, y tal vez eso denota el problema que arrastran los partidos de ser demasiado monolíticos. Es decir, el poder en España lo detentan los partidos. Los partidos tienen muy poca apertura ante sus votantes, ante la ciudadanía. Eso provoca este tipo de situaciones. Probablemente si fuesen los propios votantes de Vox quienes hubiesen decidido el futuro de Macarena Olona, pues la película hubiese sido muy distinta y no hubiesen pasado por esta tormenta de la cual se están recuperando. Esperemos que bien, porque yo creo que juegan un papel clave en el panorama político actual y hay lugar para ellos. Pero bueno, no creo que esté todo perdido para Vox, y desde luego que, como ha pasado con otras figuras políticas, como puede ser el caso de Trump, a veces el ataque de ciertos ámbitos mediáticos son puntos a tu favor. Abrócheme el debate, Pedrosa, que tengo yo especial interés en escuchar tu análisis sobre todo este asunto. Lo que pasa es que los partidos no tienen que ser democráticos, en lo absoluto. Según la Constitución española, sí. ¿Ah? Según la Constitución española, sí. Vale, pero está bien, el PP es democrático y entonces van a una convención, claro, y todos los votos van ya metidos en un tubo. O sea, ya... Bueno, está bien, no es así un poquito. Todos los votos... ¿Usted quién es? ¿Cómo se llama? López, mira. Ok, estos son los delegados tuyos. Ya saben, van por acá. De paso, algo tan magnífico como... Yo seré el presidente del partido si me presento yo solo. Si compito con alguien más, no voy. Pero bueno, no voy a... No, hombre, a lo mejor se pueden presentar más. No hablo del PP, hablo en general. Estoy hablando en general. Si te piden un huevo de avales... yo estoy hablando en general. Unas convenciones de esas de partido, ahí cada quien lleva los boticos así metidos en un tubito y los van poniendo. Y salió fulano. Claro. Robert Mitchell, filósofo alemán, las oligarquías de hierro. Sí. Los partidos son oligarquías de hierro. Pero no es lo mismo el sistema americano que esto que tenemos aquí en España, que es una aberración. No hay pero ya va, pero es que eso voy, ya va.
No pasa nada. Ahora, esas oligarquías de hierro tienen que tener cierta flexibilidad. O sea, está bien, somos la cúpula, pero en las comunidades autónomas, en las provincias, se elige, se perfila, para eso se hace trabajo de partido. Este tío quiere ser concejal, este tío quiere ser diputado, se escogen liderazgos, tú puedes, tú no puedes. Eso es el trabajo que tiene que hacer el partido todo el tiempo en fechas no electorales. Cuando lleguen Por cierto, que fue de un partido no de Vox, en mi pueblito, que la señora, yo le digo, usted debe ser la candidata. Y yo, bueno, eso depende de lo que digan por allá. Y no era ni Bambú ni Ferraz. Y es una tía que está, pero trabajando, currándosela allá en el ayuntamiento todo el tiempo. Ese es el problema. Ese es el problema. Segundo, es que no hay mucha diferencia. Yo escuché, y creo que lo dije la semana pasada, y sí, porque tú reaccionaste. Yo he escuchado aquí dos tíos. Volver a escucharte. Yo he escuchado aquí dos tíos del PP hoy con Pablo Casado, presidente del partido. No, y esta crisis la vamos a superar y Pablo Casado es, bueno, el enviado de nuestro Señor. Y a los dos mismos tíos la semana siguiente con Feijóo dándole, bueno, es que ya cometieron, y Feijóo es la leche. Y yo, ya va, tío, venga, ¿te fumaste un porro? Y uno lo firmó para echarle. ¿Te fumaste un porro o qué pasó? Es decir, a lo que voy es a lo siguiente. La adoración, y termino con esto porque, de paso, porque ya les digo, la adoración al líder supremo del partido no es una cosa exclusiva de Vox. No lo es. Sucede, ¿cómo es? Pasa en TNT, pasa en la vida real, pasa en TNT, pasa en el PP, pasa en el PSOE. No les acabo de decir que Felipe González hoy estaba disculpando Ahora le vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Ya. Y finalmente, yo esto se lo dije a gente de Vox. Yo el año pasado fui al Viva. Y se lo dije a gente de Vox, oye, es que nosotros allá en Venezuela, en Valle Fresco, que es un club de campo de la Hermandad Gallega, hacíamos esto así, esa verbena y el pulpo y la broma. Y me vieron así como que, anda, tío, que ustedes en Venezuela no tenían eso. Pues sí, sí lo teníamos, ¿ok? Los galeguiños hacíamos verbena en Venezuela. Y este año fui porque este año estaba mi mamá y el año pasado no estaba. Y fui y la llevé a comer su pulpo. Por supuesto, el pulpo no estaba tan bueno como el que hace mi madre, pero la flipó. Y entonces lo que pude ver fue algo. Este tipo de cosas en la sexta generan un efecto boomerang. Y sobre todo en la militancia de Vox, que es una roca ígnea. Es así, o sea, ahí no hay fisura. Están reunidos en torno a una cosa que se llama la unidad de España, el respeto a la vida de los no nacidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ese núcleo, que de paso en algunas encuestas dice que subiría, es con lo que abre hoy Ana Rosa. Mire, una encuesta dice que usted incluso sube un diputado. Claro. Ese núcleo se solidifica. Ante los ataques, el paisanaje más devoto se reafirma en su fe. Esto está entonces, estudiadísimo. Que hay, y termino ya con esto, que hay irregularidades dentro de la financiación, no me meto con esto. Que ese partido hizo una elección de liderazgos provinciales y que de esa elección de liderazgos provinciales, todos, excepto Madrid, sean juntas interventoras, eso es otro tema, y ahí es donde digo que la oligarquía de hierro tiene que tener sus resortes y flexibilizaciones dependiendo de los niveles. Un instante, Alfredo Perdiguero, que me ha pedido una palabra, y nos vamos después a publicidad. Pedro Luis, quiero recordarle que esta cadena de televisión, La Sexta, en Marinladeda, las primeras elecciones municipales, me parece que fueron, votaron 12 personas al PP. Marinladeda, que es comunista, ya no sé si lo conoce el pueblo, un señor con barba, no me acuerdo cómo se llama. Sánchez Gordillo, y casi les colocan en una diana. Y fueron un programa de televisión a buscar, a señalar, como pero lo hicieron con Andalucía. Lo hicieron con Andalucía, sí, los 60 de Vox en un pueblo de Andalucía. Eso, Marinaleda. Los 12 que hayan votado a Vox. Los 12, programa de Cristina Pardo. A señalarles como los nazis. Y ahí no pasó nada. En democracia señalan a la gente que vota lo que no quieren que voten. Esa es este programa. Vale, pero no pasa nada con 2 sentencias de inconstitucionalidad, no pasa nada con Tesanos mintiendo, no pasa. El problema es que en España pasa de todo y no pasa nada. Pero eso es lo que voy. Gracias a Vox se han conseguido muchas cosas porque ha judicializado muchos temas. Que si no lo hubiese hecho, no hubiese salido adelante. Como usted dice, Pedro Luis, las 2
las 2 inconstitucionalidades de los estados de alarma, más muchas otras cosas más que se han metido en el hecho. Igual incluso encarcelar a los secesionistas catalanes, gracias a Vox. Olona la que lo lideraba. Lo iba a decir y ya no me habráis más, no me llevéis más pero defendía a Vox, el toro, claro, el toro al caballo, que nos tenemos que ir ya al último corte de publicidad. Y quiero yo escuchar a Felipe González, que lleva haciendo Pedrosa varias referencias ya esta noche en ese aquelarre que han montado hoy en la calle Ferraz, ahora os lo contamos, y a Pedro Sánchez, efectivamente, gracias al cerebro jurídico, que lo era hasta hace algunas semanas, de Macarena Olona, una excepcional abogada del Estado que ha acaudillado, que ha liderado los 46 recursos de otros tantos decretos ley constitucionales del Gobierno, de 2 estados de alarma inconstitucionales, que se los ha tirado el Tribunal Constitucional, y de un secuestro de entre 6 y 8 meses que ha tenido así al Poder Legislativo, porque el Parlamento para el figura es un inconveniente. ¿Qué le vamos a hacer? Último corte de publicidad y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Último tramo ya de estos intocables de esta noche. Me está resultando muy entretenido y espero que a vosotros también el programa de esta noche. Aparte de, antes bromeábamos y nos agrada que así sea, cuantos más contertulios y más opiniones mejor, con un servidor de ustedes 6, que esto hoy parezca una boda, pero yo creo que está quedando muy dinámico y bastante interesante, o al menos pues así lo esperamos. Digo último tramo. Os voy a contar muy rápidamente que el Partido Socialista sigue en su proceso de copar las más altas instituciones del Estado. Hoy hemos conocido, en las últimas horas hemos conocido, bueno, pues el último asalto. Magdalena Valerio, que fuera la primera ministra de Trabajo de Pedro Sánchez entre 2018 y 2020, hasta que formalizó su coalición con Unidas Podemos, y ya pues desgajaron además el Ministerio 2, se quedó con Seguridad Social el señor Escrivá, y Trabajo, Empleo, pasó a ser de Yolanda Díaz. Digo, Magdalena Valerio, que fue ministra de Trabajo con Pedro Sánchez, pues es la nueva presidenta. Bueno, hoy se ha sometido al examen parlamentario, otro trámite más dentro de esta democracia, a veces un poco de pantomima en la que vivimos, para ser presidenta del Consejo de Estado, porque la anterior presidenta del Consejo de Estado, Teresa Fernández de la Vega, pues renunció a ese puesto y accedió a otro en el mismo organismo, en la misma alta institución, de carácter vitalicio, porque estos no dan puntadas sin hilo, estos se blindan, que un sueldecito público de 6.000 pavos al mes, pues en los tiempos que corren nunca hay que desdeñar, lo que tengas dinero de familia, y aunque haya sido ministro del Gobierno de España o vicepresidente. Así que así están las cosas.
otro, bueno, pues latrocinio, otro asalto que añadir a la ocupación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde han colocado, y bien colocado, al señor Baci Galupo, hijo de su padre, magistrado, ínclito magistrado feminista, y a la sazón marido de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera. A ver si algún día hablamos, lo digo aquí también en este medio, largo y tendido, del señor marido de doña Teresa Rivera, del señor Baci Galupo. Y también al control de Indra, empresa responsable no del conteo electoral, como se dice a veces erróneamente, pero sí de la transmisión de datos electorales. Pero ¿qué es lo boyar de hoy? Y vamos a escuchar enseguida una declaración de Felipe González y otra del Figura para cerrar el programa, para abrochar antes del último turno de palabra de nuestros invitados. Hoy, hoy exactamente no, fue el 28 de octubre de 1982, los que ya somos mayores, tenemos memoria, se cumplen 40 años del triunfo del Partido Socialista Obrero Español, aquellos 202 escaños que obtuvo Felipe González, presidente del Gobierno que lo fue, y Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno. Un triunfo que incluso parte de la derecha española, buena parte de la cual a su vez provenía del franquismo, ansiaba con fruición, porque se tenía el criterio, un poco estúpido en mi opinión, de que hasta que el Partido Socialista no volviera al poder democráticamente o por las urnas, la democracia no estaría completamente consolidada en España. Y ya otro día hablamos del 23 de febrero, os traemos aquí a Diego Camacho, a Manuel Rey, o a gente que sabe muy bien qué fue aquello en realidad y no lo que se ha contado. Bueno, no me quiero ir. Volvemos a la exposición que han inaugurado hoy en Ferraz. 40 años de la victoria socialista en España, 40 años de la victoria de Felipe González. Ahí lo tenéis, rodeado de José Luis Rodríguez Zapatero, con esa expresión indefinible que marca su rostro de manera habitual, y a Pedro Sánchez, con su 1,93, escuchando arrobado a Felipe González, darle la razón. Felipe, ¿quién te ha visto y quién te ve? Con lo canutas que se las hiciste pasar al Figura en sus primeros compases de gobierno, y lo que le pasas ahora a la mano, discúlpeme la expresión castiza, por el lomo. Vamos a escuchar en primer término la ayudita a la que hacía referencia Pedrosa, y bien buena referencia en dos ocasiones en este debate, la ayudita que le daba Felipe González a Pedro Sánchez. Ahora al gobierno presente le ha tocado vivir una época extraordinariamente difícil, porque aquí lo único previsible para los próximos meses es lo imprevisible. O sea, la única certeza es que no hay certezas que se puedan afirmar. Por tanto, hay que ir sorteando un camino, y un camino complejo, acelerado por la guerra de Putin y las consecuencias que está teniendo, por este proceso que pretende ser de desglobalización, pero que no lo será nunca en esos términos, porque la interdependencia continuará. Por tanto, estamos en el momento, uno de los momentos más complejos. Hemos vivido momentos con muchas dificultades, no solo en los últimos 40 años. Hay que pensar en qué pasaba con los gobiernos de Adolfo Suárez, cuando hicimos los pactos de la Moncloa, tan queridos hoy día, si se pudieran volver a repetir, o cuando hicimos el pacto constitucional, que es el marco de convivencia en el que todavía podemos sentirnos seguros y vivir. Pero este es el momento más complejo que hemos vivido. ¿Por qué? Porque al final, termino con estas palabras, verán, los políticos, los denostados políticos, en realidad son proveedores de certidumbre, incluso cuando los políticos no la tienen. No es posible que vayas a un médico y que te traslade su incertidumbre. Es que te sientes absolutamente inseguro. Dice, dígame lo que tengo. Dice, pues mire, puede ser esto, lo otro o lo de más allá. Dice, bueno, me deja chafado. Aunque tenga dudas, quien tiene que proveer de certidumbre, las dudas no tienen más remedio que resolverlas con la almohada. Y una vez que se levanta y da la cara al público, no le puede trasladar sus dudas, por legítimas que sean, porque no hay nada más peligroso que un ser humano que no duda, y que no duda en situaciones de tanta dificultad y tan complejas como las que estamos viviendo. Pero si tenemos que proveer certidumbres, no tenemos más remedio que afirmar una posición para dar una certidumbre y una orientación. Y esta puede ser equivocada, o puede ser que haya que corregirla en un mes
o en 2 meses. Y quienes no comprenden ese proceso son los más sectarios, los que creen que tienen la verdad a pesar de lo que pase, los que creen que su verdad es la verdad que pueden trasladar a la sociedad porque no hay otra verdad. Por tanto, son incapaces de recorrer esa última milla que es la más importante en política, que es hacerte cargo del estado de ánimo de la gente, de los ciudadanos para los que gobiernas. Y ese estado de ánimo puede ser malo, regular o peor en una situación como esta. Y uno no tiene más remedio que estar cerca, hacerse cargo de este estado de ánimo, si es que tiene alguna capacidad para cambiarlo por un proyecto que sume a todos, que comprometa a todos para sacar a España adelante. Está mayor ya González Márquez. Yo no recordaba nada igual desde que velaba mis primeros años periodísticos y me enviaba el redactor jefe de la época a las ruedas de prensa de un firma que se llamaba Cipriano Ciscar, que era el número 3 del PSOE, que básicamente venían a resumirse, todas eran iguales, en el balón redondo son 90 minutos, divididos en 2 tiempos de 45 y lo juegan 11 tíos contra otros 11. Dice el figura, otro figura, Pedrosa, dice que la única certidumbre que tenemos es que son incertidumbres. Y dices, joder, afirmación tan genérica con la que es prácticamente imposible estar en desacuerdo. Tú sabes que después de mucho tiempo y de creer y de querer confiar y de que manejaran nuestro estado de ánimo, los venezolanos entendimos que la oposición era cómplice del gobierno, ¿no? Y hubo un individuo que fue candidato a la presidencia que se llama Manuel Rosales, que hoy está hasta aquí, hasta el cogote, embasurado con cuestiones que hizo el gobierno interino y que se agarraron empresas por fuera, que dijo una frase así como, si a mí me matan y yo me muero. O sea, es que lo que acaba de decir Felipe González es de una profundidad filosófica tan profunda como el si a mí me matan y yo me muero de Manuel Rosales. Total. Y luego insiste en una cosa que... No, mire, señor González, que de paso, aquí hay antes de decirle esto sobre el estado de ánimo, aquí hay un gravísimo error de izquierda, derecha, de la clase política patria. De todo el mundo. Aquí tienen a Felipe González como un tótem montado en una... Si ese tío fue el que se cargó la clase media española. Felipe González generó la primera gran crisis económica de España. ¿Apreciados? No, apreciados no, porque ustedes son todos zurdos mugrosos y no tengo problema en decirlo. Los socialistas son zurdos mugrosos, tienen excremento en la cabeza. Ustedes no le ganan a Franco con la ley de memoria democrática, histórica. Aquí vino un señor americano y le preguntó al general Francisco Franco qué va a pasar a su muerte. Y Franco le dijo, no va a pasar nada porque yo he dejado algo que no existía en España, una clase media. El triunfo de ustedes, mugrosos socialistas, sobre el franquismo es haberse destruido la clase media. Por eso es que Felipe González necesita manejar el estado de ánimo, porque son incapaces de manejar las expectativas económicas, porque lo único cierto es que todo es incierto. Si no me creen, recuerdo yo que mis padres se casaron con 20 y algo cada uno, y hoy una chavalita de 20 y tanto ni está pensando en casarse, ni un chaval tampoco, están pensando en financiar su próximo iPhone. Porque comprarse una casa, comprarse un coche es imposible. Si eso no es haberse cargado la clase media, tú, Felipe González, que agarraste la 9ª potencia industrial del planeta y la dejaste en una crisis económica, si eso no es haberse cargado la clase media, que alguien me explique. Y por supuesto, entre todos, mugrosos zurdos, entre todos ustedes terminan pasándose la mano por el lomo, porque es la forma de sobrevivir. Se lo dijo Bernard Werther, si no recuerdo mal. Mi mayor legado será la clase media. Asier. La verdad es que es proverbial la labia y la verborrea de Felipe González. Es todo un flashback volver a escucharle en su salsa. Pero bueno, es llamativo esa frase que decía, proveedores de certidumbre. Realmente hay una gran pregunta cuando hay comunicación política a día de hoy, desde todos los estamentos en España.
y que a veces se pasa por alto, otras no, y es la sumisión absoluta a lo que se llama la Agenda 2030. Siempre vemos a Pedro Sánchez, por ejemplo, con el PIN, y a muchas otras personas con cargos relevantes, pero de Pedro Sánchez nunca falla. Y hace poco, de hecho, hemos visto a Lilith Bestringe, secretaria de Estado para la Agenda 2030, decir que quien se oponga o critique estos postulados es porque se quiere aferrar a unos privilegios. O sea, unos privilegios, no sé cuáles, porque cada vez se está perdiendo más, y simplemente los derechos básicos. Entonces yo por ahí iría con ese proveer de certidumbres basándose en esa línea. Pero desde luego que yo qué sé, la verdad, la certidumbre que nos pueden otorgar los gobiernos socialistas generalmente han sido acabar con todo patas arriba. Si la certidumbre, Alfredo, es, por recoger la última idea de Asier, la Agenda 2030, pues que pare el mundo que nos bajamos. Mira, primero voy a empezar con a lo que ha dicho Pedro Luis. La frase adaptada esa española es: entre todos la mataron y ella sola se murió. Es a la frase española o castellana, sí, a raíz de la que tú has dicho, ¿vale? La versión nacional. La clase media, quieres decir. Eso es. Las puertas giratorias, segundo, lo del PSOE me hace mucha gracia porque recoloca a todo el mundo. Es decir, lo bueno que tiene es que a todo el mundo le recoloca. Y me acuerdo del señor, ¿acordáis? Cosa para la que la derecha, por cierto, es más perezosa. Sí, sí, no te iba a decir por eso. Que al final sí que es cierto que la izquierda recoloca o quiere más a los suyos, ¿sabes? Por encima de los conservadores o el centro, la derecha, como puede ser el PP. En la segunda, ¿recordáis a Antonio Miguel Carmona? Era un poco crítico con tal, iba a acabar con las puertas giratorias. Le recolocaron en Iberdrola, si no mal no recuerdo, y ya se acabó. Ya no hay nadie crítico, ya nadie dice nada. Es decir, uno más que iba a acabar con las puertas giratorias. Y si recuerdas, Eurico, me acuerdo que dijo: yo nunca aceptaría un cargo de este nivel, eso es en contra de la ética. Toma ya, colocado. Segunda y tercera, voy a ir al contrario de lo que habéis dicho. El 20 de febrero de 2020 en Zaragoza, el señor Felipe González, como habéis puesto, dijo, y pongo comillas, no se ha sentido representado por el discurso de Pedro Sánchez en ningún momento, y censuró negociar con Podemos y dijo: porque lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo con el programa para gobernar en vez de repartirse los cargos del Consejo de Ministros. El mismo Felipe González que ha dicho esto... Y tenía razón cuando dijo eso. Claro, por eso te digo. Pero para que veas cómo, hemos dicho anteriormente, cómo se adaptan a los políticos o los expolíticos se adaptan, un señor millonario, que recuerdo que es millonario, cómo se adapta según el momento a la versión o según le interesa a lo que interesa al que manda. Tamboleo, que yo sé que tú le tienes mucha ley a Felipe González. Felipe González nos dio la certidumbre de reconocer el Estado de Israel. Felipe González nos dio la certidumbre de meternos en una política agraria común junto a los instrumentos de la Unión Europea que está causando hoy una enorme pobreza y desabastecimiento en los supermercados. Yo hoy no podía encontrar leche en mi supermercado habitual. Felipe González... Buscarías marcas raras, Rubén. Hacendado, si queréis que os la cuente. Ya que queréis ir allí. Felipe González nos dio la certidumbre de destruir el ferrocarril convencional en España, cerrando una enorme cantidad de líneas que luego, lamentablemente, el Partido Popular no rescató. Felipe González nos dio la certidumbre de hacer un plan de reconversión industrial que supuso la destrucción de una parte de la clase obrera y de la clase media de España ya, que luego a lo largo de estos 40 años se ha ido solidificando. Felipe González nos dio la certidumbre de la sumisión contra Marruecos y que se ha mantenido a lo largo también de 40 años porque él tiene algunas cosas allí. Felipe González nos dio la certidumbre de profundizar en un fracaso del Estado de las Autonomías con la LOAPA, que no fue ni ley orgánica ni ley de la armonización del proceso autonómico, que luego vino en todo lo que ha terminado de venir y en sus conchaveos con los independentistas. Y Felipe González nos dio la certidumbre de hacer una España más débil, más lacaya de algunos determinados poderes y menos independiente en toda una serie de cosas. Yo esas certidumbres no las quiero para nada. Juan Peña. Yo no seré quien diga cosas buenas de Felipe González, pero sí hasta hoy que he visto estas imágenes le consideraba un hombre de Estado. Dice que estamos en un momento imprevisible. Digo, aquí... Yo lo que veo es que está mayor. Son 80 los que ha cumplido en marzo. Si no me falla la cabeza, que no me falla. No, pero bueno, ese que está fenomenal, ¿eh? Ese sentido de Estado le debería haber frenado para hacer las declaraciones que ha hecho hoy, salir en defensa del peor presidente que ha tenido la democracia de la historia. Se dice, ¿no?, que Zapatero hizo bueno a Felipe González y Pedro Sánchez ha hecho bueno a
Pedro Sánchez ha hecho bueno a Zapatero, ¿no? Ya solo tiene que llegar después de Pedro Sánchez Otegi para poderle hacer bueno, o alguien similar, porque si no, no me lo explico. No dé usted ideas, don Juan, no dé usted ideas. Bueno, todo es posible. Le está calentando la bata para ser Rendakari. Lo podemos ver dentro de unos años, pero me parece inaceptable que en el momento peor de España venga Felipe González a dar una burbuja de oxígeno a Pedro Sánchez, sabiendo, además a sabiendas de que es un estrepitoso fracaso para España. Sé que estáis deseando escuchar lo que ha dicho Pedro Sánchez, lo que ha dicho el figura después de Felipe González. Escuchamos a Pedro Sánchez y ya cerramos el debate con el último turno de palabra. No nos asustan ni los retos ni los desafíos. No nacimos para decirle a cada cual lo que quiere oír en cada momento, sino para tomar decisiones comprometidas desde el punto de vista social y también intergeneracional. Muy duras en ocasiones. Aquí tengo dos presidentes del Gobierno que han tenido que tomar decisiones muy duras durante sus mandatos. Nosotros también hemos tenido que tomar decisiones muy duras, pero lo hemos hecho para proteger a la gente, para salvar cientos de miles de vidas, como fue, por ejemplo, el tener que decidir que toda una población, 47 millones de seres humanos, se confinaran en sus casas para poder protegernos frente a un virus desconocido, no para la política, sino para la ciencia. En definitiva, contextos difíciles, como los primeros años de la década de los 80, o en la Europa actual, recién superada la pandemia y lidiando con una guerra devastadora en Europa, pues la gente confía en este partido porque sabe que puede contar con nosotros. Y esa es la solvencia de un proyecto que nace de la gente y que gobierna para la gente de a pie. Así que nos reconocemos en estas imágenes, Felipe, José Luis, Joaquín, nos reconocemos en el legado de la mejor España, buscamos en ellas la inspiración para seguir adelante y, por tanto, Felipe, Joaquín, José Luis y Alfredo, que lamentablemente no está entre nosotros, pero sí con nosotros, sentiros orgullosos, agradecidos estamos las generaciones que hemos recogido vuestro testigo. Gracias de corazón por ayudar a hacer posible esta España. Que nuestra obra en el Gobierno sea el mejor homenaje a vuestra labor al servicio de este gran país y de una gran familia como es Europa. Muchísimas gracias. Pedrosa, yo no estoy en esta mesa para opinar, salvo algunas cosas que diría Mariano Rajoy, pero que diría yo que se gusta el figura, que cada vez se gusta más. Claro. ¿No te da la impresión? Yo creo que lo que pasa es que ustedes no usan... Pero si él estuviese en algún país de estos de Latinoamérica, sabes que allá se usa la banda presidencial, ¿no? Sí. Ah, sí, se la pondría. Se la pondría de noche, de pijama, ya para acostarse. Sacaría pecho, además. Se pondría la banda y diría, oye, Begoña, pero qué bueno estoy, ¿verdad? Mira cómo me queda. Es que de verdad, y miente con un cinismo, pero sí. Y a Felipe González, que lo he vuelto a nombrar, porque Asier nombraba la Agenda 2030, lo debieron haber sentado y le decir, mira, tío, ven acá. Te voy a explicar. Esto es lo que hay. ¿Ok? ¿De qué va esto? Esto es lo que hay, así que te montas en este burrico y si no, pues entonces te quedas por fuera del juego. Por cierto, te echaron de menos, Alfredo. ¿No viste que no está? Esa patulea mugrosa que acaba de hablar, ¿verdad? Lo que pasa es que en efecto, con Sánchez de presidente, bueno, pues Felipe González, no, Churchill no parece, pero parece bueno, ¿no? Entonces, esa gente es la que siente orgullo de Chávez, orgullo de Griñán, orgullo de todo eso que se cargaron, sabemos hasta ahora, 680 millones de euros que fueron a parar, eso sí, a las trabajadoras sexuales de ahí, de todos los burdeles de Andalucía y a algunos dealers de esos que reparten coca, sí saben, ¿no? Esa es la gente que está gobernando. Muy rápidamente, me quedan 4 minutos más uno de mención que los voy a repartir equilibradamente. Asier. Bueno, por lo menos Felipe González mentía con un poco más de arte, o tal vez una elegancia mayor en las formas, pero básicamente la esencia la van compartiendo los sucesivos presidentes socialistas. Yo lo que vuelvo a apelar es a lo que ya dije durante el programa, los votantes, los ciudadanos, por favor, yo creo que prima centrarse en el logos y en el ethos y dejar el pathos un poco de lado. Uy, el logos, el ethos y el pathos. No le pides tú nada aquí a la mitad de los que hay ahí, empezando por la de la izquierda, que es médico de profesión, la número 2 del PSOE, Alfredo. Me hace mucha gracia porque saca pecho con las decisiones muy duras y dice lo del confinamiento. Hay que recordar a los espectadores que fueron 2 decretos inconstitucionales decretados por el Tribunal Constitucional de ese país. Y un cierre del Parlamento inconstitucional también. Correcto. Y saca pecho con respecto a eso. Yo creo que no tengo nada más que añadir, Eurico. Rubén. Yo sí tengo una cosa especialmente importante que añadir y es que hay mucha gente que nos dice ahora que si Sánchez y Sánchez es el malo y tal.
Esto yo ya lo he vivido con Zapatero, no lo he vivido con Felipe González, pero sí lo he vivido con Zapatero. Pues y con Felipe González me lo puedo imaginar, ¿no? Yo aquí veo un problema que es el Partido Socialista. El problema es el Partido Socialista. No es ni Sánchez, ni se salva nadie, ni lo fue Zapatero. El problema es el Partido Socialista. Un partido terrible que ahora mismo en Cataluña está encamándose otra vez, preparando un tripartito con Izquierda Republicana de Cataluña para terminar de disolver lo poquito de España que queda allí y que está gobernando con el Partido Nacionalista Vasco y con Bildu en Navarra. Don Juan Peña Ochoa, remáteme el debate. A mí es que ya me hace gracia este personaje porque no tiene otra palabra ni otra definición que personaje. Hemos tenido que tomar decisiones muy duras durante la pandemia, pero si dejó a las comunidades autónomas al pie de los caballos, en plena soledad, buscándose cada uno en el mercado chino el material para sí mismo. ¿Verdad? Para sí mismo. Y luego cuando uno conseguía además, el Estado se lo requisaba, se lo pasaba a otra, al que le interesaba, al que no. Hace falta tener cara dura. Este tío es un cara dura. Que se lo digan a Isabel Díaz Ayuso, pero no solamente a Isabel Díaz Ayuso, que le requisaban el material en el aeropuerto. 24 aviones. 24 aviones. El primero, si no recuerdo mal, que abrió el corte corriendo, porque claro, había que salvar vidas y ante la ineptitud y la idiocia y la inutilidad del gobierno de España, después inventaron aquello de la cogobernanza para darle un soporte teórico. Aquí te buscas una buena palabra para etiquetar la metedura de pata o la ineptitud directamente y ya con eso salvas la cara. Fue Chimo Puig el primero que empezó a enviar tíos a China a ver cómo podían traer aquí contenedores, porque en el gobierno de España ni había nadie, ni se les esperaba, y los 4 que había estaban haciendo, uno que ya no es ministro, por cierto, y que además frecuentaba esos sitios. Frecuentaba esos aquí sitios. se moría gente, el ministro y las mascarillas y los respiradores estaban en aduanas. Y aquí se moría gente. Y aquí se moría la gente. Oye, Eurico, ¿me permite hacer una Último aclaratoria turno de palabras muy que nos rápida? tenemos que ir, Pedrosa. Queridos televidentes, cada vez que yo digo zurdos mugrosos, mi ánimo no es insultar. Yo uso adjetivos calificativos, describo, no estoy insultando, sino vean cómo llegan a fin de mes y le dirán y se acordarán de esta expresión, zurdos mugrosos. Decía, creo que era, corríjame si me estoy equivocando, creo que era Camilo José Cela y algún otro clásico también el que decía, yo no insulto, refiero. Vale. Yo no insulto, refiero. Bueno, tengo un compromiso simplemente para terminar con todos ustedes y es recordarles que en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita gratuita en su centro más cercano o solicítenla online en www.naturhaus.es. Hasta aquí hemos llegado en este primer programa, en este primer Los Intocables de esta tercera semana de octubre, lunes 17 de octubre de 2022. Estamos ya cansados, estamos ya deseando terminar y ustedes también, que ya es muy tarde. Pedro Luis Pedrosa, consultor político, muchísimas gracias. Gracias, Eurico. Así Rivera, compañero, un placer de verdad el haberte tenido aquí estas 2 horas. Alfredo Perdiguero, amigo, gracias. Cuídate mucho y gracias también. Que lo veas. Rubén Tamboleo, politólogo y sociólogo, gracias. Y don Juan Peña Ochoa, diputado del Partido Popular de la Asamblea de Madrid. Gracias. Y gracias también a todos ustedes por habernos dispensado con estas 2 horas de atención. Cuídense y mañana será martes 18 de octubre. Volveremos en Los Intocables, en Distrito Televisión.